Sigue la primera epístola a los Corintios, ahí en el capítulo 12, hace mención de los dones del Espíritu, amén, los cuales Él distribuye para beneficio del cuerpo de Cristo. Y miremos ahí en primera de Corintios, para que usted mire, ¿verdad?, que hay dones, pero si los dones no se hacen en el orden debido, entonces ya se hace, ¿verdad?, un desorden. Y dice ahí, ¿verdad?, primer libro de Corintios, capítulo 12, dice: no quiero, hermanos, 12:1, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentil, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Amén, que no se podía, ¿verdad?, hablar. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Tristemente hoy en día las personas no han comprendido lo que es el Espíritu Santo de Dios. Se han quedado con una religión, ¿verdad?, donde no le damos al Espíritu Santo lo que se le debe de dar. ¿Me entiende? Todo, ¿verdad?, el Señor va dando entendimiento, sabiduría, conocimiento. Recuérdese que a Pablo se le fue revelado el misterio de la salvación. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y Pablo, digamos que era un abortivo de los apóstoles, pero a él Dios le plació, ¿verdad?, darle lo que era la salvación. Entonces Dios da a quien quiere darle. ¿Por qué no le dio antes? Le dio a Pablo. Muchos no creyeron en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo le iba a dar a Pablo? Entonces es lo que está pasando, ¿verdad?, hoy en día, pero sin el Espíritu Santo de Dios nadie podemos hablar. ¿Por qué? Porque entonces ya viene de la carne. Por eso dice, ¿verdad?, que empezando por el Espíritu terminaste en la carne, ¿verdad? Porque no lo agarramos espiritualmente, y como no tenemos el Espíritu para agarrar las cosas espiritualmente, entonces las tenemos que agarrar por la carne, naturalmente. Y es donde venimos y se nos tergiversa, se nos confunde la palabra, ¿verdad? Y nosotros quedamos confundidos. ¿Por qué? Por eso dice, ¿verdad? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, ¿verdad? Maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Amén. Por eso es muy importante que nosotros, ¿verdad?, podamos ver los dones. Quizá muchas personas no creen realmente, ¿verdad?, en lo que nos habla el Nuevo Testamento. Y dice, ¿verdad?, el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Por eso cuando el Señor se está moviendo, ¿verdad?, en un don en alguien, no puede haber allá otro, allá otro, allá otro, allá otro, porque se hace, ¿verdad? Ya no es un orden, es un desorden, ¿verdad? El Espíritu es el que tiene que hablar para que las cosas, ¿verdad?, sean ordenadas. Y dice el 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. El 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aleluya. Nosotros tuvimos, ¿verdad?, la etapa del Padre, la etapa del Hijo, y ahora está el tiempo y la etapa del Espíritu Santo de Dios. Amén. Si nosotros realmente creyéramos en el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, ¿qué el Espíritu de Dios no haría en nosotros? Amén. El problema es que si el Espíritu no está en nosotros, vamos a ver las cosas de diferente manera. Entonces por eso, ¿verdad?, aquí en el 12 del primer libro de Corintios hace mención de los dones del Espíritu, los cuales Él distribuye para el beneficio del cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia no debe de ignorar sobre la diversidad de dones y cómo operan.
Existe variedad de dones, sin embargo, es el mismo Espíritu quien los maneja. Nadie nos podemos jactar, ¿verdad? Yo oro por aquella persona y como yo oro, sana, porque yo esto, porque yo el otro. Nadie, el único que hace todo es Él. Amén. El día que Dios lo use en algo a usted, siempre dele la gloria a Dios. No se lleve pero ni un poquitito, ¿verdad? De jactancia en su vida, porque allí ya contrista al Espíritu Santo del Señor. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos ver para que sepamos qué son los dones y a veces qué es la carisma. Hay gente, ¿verdad?, que es carismática, le gusta ayudar, ve la necesidad de aquel, ¿verdad?, ve la necesidad del otro, pero eso es una carisma. A veces no es el don del Espíritu Santo de Dios. Amén. En estos tiempos tenemos que ver si realmente el Espíritu de Dios es el que se mueve. Amén, porque hoy en todo lugar se están moviendo dos espíritus, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios se quiere mover en las personas que son fieles al Señor, ¿verdad? Y quieren agarrar más del Espíritu de Dios, y también el espíritu del enemigo es el que se está moviendo. Recuérdense que estudiamos, ¿verdad?, que a Faraón llegó Moisés y Aarón y le pusieron, ¿verdad?, el palo o la vara para que se volviera serpiente, y llegaron los de Faraón y también se volvieron serpiente, ¿verdad? Entonces ahora usted que no le habla como no, tranquilo, ¿verdad? Hay que ver, porque a veces hay que ver qué espíritu es el que mueve a las personas, ¿verdad? Y en otros es una carisma. Entonces vamos a ver, número 1, los carismas en la iglesia. Amén. Los carismas en la iglesia. Amén. Entonces la palabra griega utilizada para referirse a un don es, en griego, es charisma, que es una operación del Espíritu dada a los nacidos de nuevo a la iglesia. Amén. Y miramos ahí en 1 Corintios, ahí mismo donde estábamos, 12, 1 Corintios capítulo 12, del verso 29 al 31, vamos a leer. Amén. Por eso es que estamos viendo, ¿verdad?, la variedad en la unidad. Todos podemos tener diferentes dones, pero si tenemos el mismo espíritu, estamos unidos con los dones que cada quien tenemos. Amén. Dios puede usar en una cosa, Dios puede usar en otra cosa, lo puede usar a él en otra, y todos, ¿verdad?, Dios lo puede usar en diferente manera, pero como es el mismo espíritu, entonces todos están unidos, ¿verdad? Aunque Dios lo use de una manera, Dios lo use de otra, Dios lo use de otra, están unidos porque el mismo espíritu, ¿verdad? Es como 5 hijos, ¿verdad? Si son de la misma madre, tienen la misma sangre, ¿verdad? Y algo ha de tener este hijo de la mamá porque es de la misma sangre, y el otro hijo, ¿verdad?, porque son de la misma sangre. Entonces lo mismo, ¿verdad? Si es el mismo espíritu, entonces van a hacer todas las cosas, ¿verdad?, que tienen, pero, ¿verdad?, van a hacer las cosas en orden porque el Señor, ¿verdad?, es el mismo. Entonces dice ahí en el 12:29, dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Mire, está preguntando, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos ponernos nombres que ni el Señor nos ha dado, ¿verdad? Todos quisiéramos ser profetas aquí, ¿sí o no? Todos quisiéramos ser apóstoles, y fácil ponerlo, pero realmente, ¿verdad?, el ser apóstol es un trabajo, es un peso más fuerte, ¿verdad?, que Dios está poniendo a alguien para cuidar, ¿verdad?, del rebaño, de las ovejas. Por eso dice, ¿verdad?, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Verso 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas?
¿Interpretan todos? 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Podemos procurar los dones mejores. Podemos, ¿verdad? Procurar, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero interpretar lenguas, Señor, yo quiero, ¿verdad? Pero lo más importante es, mira tu salvación. Porque así tengas todos los dones habidos y por haber. Pero si tu salvación, si tu vida no está enfocada en Dios, aunque tengas todos los dones y seas apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no importa. Lo que estamos peleando es nuestra salvación. Amén. Por eso, ¿verdad? Es la variedad en la unidad. Dios a todos nos repartió un don. Todos tenemos un don. Usted dirá, ay pastora, pero si yo no tengo nada. No, sí tiene. A todos Dios nos dio, ¿verdad? El problema es que por X o Y circunstancia en nuestra vida, ¿verdad? No queremos sacar a flote el don que Dios nos dio. ¿Por qué? Por soberbia, por orgullo, por enojo, por lo que sea, ¿verdad? Por rebeldía, por lo que sea, ¿verdad? Entonces no lo queremos sacar a flote, pero que Dios nos dio un don y eso es para el beneficio del reino de Dios. Por eso Dios a cada uno le dio, para que todos unánimes, ¿verdad?, podamos beneficiar el reino de Dios y rescatar almas que van al infierno. Amén. Ahora hay tantas cosas, ¿verdad?, que tenemos que nosotros como gente de Dios poder ver para que podamos orar, ¿verdad?, hasta por nuestros países. Hoy hablaba, ¿verdad?, con unos hermanos de Guatemala, todo lo que está sucediendo en Guatemala. Qué triste, ¿verdad? Porque ponen a uno por una cosa y ponen a otro es otra cosa, ponen al otro es otra cosa. La cosa es que nosotros como seres humanos, ya hay algo que no nos deja. Aquí hay un odio, ya hay un rencor, ya hay un pleito, ya hay una discusión, ya, ¿me entiende? A mí ni me miren porque ni me gusta que me miren, ¿verdad? Hay tanta cosa porque ya no hay paz. Ya no hay paz. El que tiene a Cristo Jesús, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene que tener paz. Amén. ¿Por qué va a andar peleando con los demás? ¿Me entiende? Si no es Mike Tyson, usted es un hombre y una mujer de Dios. Deje allá a Mike Tyson y no sé quién, ¿verdad?, que peleen allá. Pero nosotros, el Señor nos mandó a paz, a bendición, ¿sí o no? Qué feo que usted ¿verdad?, hablando de la gente y murmurando de la gente. No, a paz, tenga paz. Mire, no cae ni una hoja si no es la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? No pasará ni una jota ni una tilde si no es la voluntad del Señor. A veces uno está enojado con Dios. Señor, ¿pero por qué? Señor, mira esto. Señor, mira el otro. Esa fue la voluntad de Él. A veces le oramos, le gritamos, ayunamos y cuánta cosa y Dios ni contesta. Porque la voluntad de Él es la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? ¿Qué podemos hacer? Aleluya. Todos vamos a llegar a un final, pueblo de Dios. Todos vamos a llegar a un final. Entonces, lo que, ¿verdad? Procurad pues los dones mejores, procúrenlos. Dígale, Señor, mira, yo quiero que me uses en sanidad y cuando yo pase ya, o que me use, ¿verdad?, en lo que liberación. Dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que es tu salvación. Amén. Entra en la unidad. No importa cuántos dones tengas, pero no vas a estar encima de nadie. Lo que el Señor procura es la unidad. Mira, el Señor era profeta de los profetas, ¿sí o no? Era maestro o es maestro de los maestros, ¿verdad? Pero ¿con quién comía? ¿Con quién se juntaba? Con las prostitutas, ¿sí o no? Con los ladrones, ¿verdad? No le dijo a Zaqueo, hoy voy a llegar a tu casa, Zaqueo. No, Zaqueo era, ¿verdad?, ladrón, porque agarraba los impuestos más de los que le tenían que dar. ¿Me entiende? Por eso es que no querían a Jesús.
Pero nosotros queremos, si a mí no me dice apóstol y la doctora y el reverendo y el reventado y cuanto le quieran llamar. No, sea humilde, sea humilde. Aleluya, porque eso es lo que Jesús nos está enseñando. ¿Sí me entiende? Usted va a abrazar al que trae traje. Ay, hermano, Dios lo bendiga, hermano, porque lo vio en traje. Y el pobrecito que viene maloliente, ¿qué va a hacer usted? ¿Me entiende? ¿Verdad? ¿Dónde está el amor? Por eso, pueblo de Dios, aquí no es cuánto sabes, aquí es quién eres. ¿Quién eres en Jesús? Ahora, porque mire, el evangelio lo tenemos pero patas arriba. Ahora, si no lo ven al ministro en un carro, oh my God, el BMW, o que iba a comprar un avión, cómprelo. Pero lo más importante, aleluya, ¿verdad? Es la unidad, tu salvación. Amén. Procura los dones mejores, pero el mejor camino es que seas salvo. No vaya a ser que estando en la iglesia, en cualquier iglesia que estés, y estés perdido. ¿De qué te va a servir? ¿De qué te va a servir? Hiciste todo lo que hiciste. Recuérdese, 2 de Corintios capítulo 5 dice que en el tribunal de Cristo vamos a ir a dar cuenta de las obras buenas y de las malas. Y así te va a recompensar de lo bueno o de lo malo que hiciste. ¿Cuánto le alaba? Y dice, ¿verdad? Estos dones se clasifican en 3 grupos, ¿verdad? Número 1, de comunicación. Dones, ¿verdad? De comunicación. Comunicación. Entonces, en los dones de comunicación son lenguas. 2, interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas. Profecía. Profecía. De poder. Entonces tenemos, ¿verdad? Comunicación. El 2, ¿verdad? De poder. Estamos poniendo en orden los dones, clasificando los dones. Entonces, ¿verdad? De comunicación, que son lenguas, interpretación de lenguas, profecía, ¿verdad? De poder con la fe, de poder, la fe, la sanidad, y milagros. Y el número 3, ¿verdad? Clasificando los dones de comunicación, lenguas, interpretación de lenguas y profecías. 2, de poder, la fe, la sanidad y milagros. El 3, de conocimiento. De conocimiento. Amén. Entonces, palabra de ciencia, en el de conocimiento está palabra de ciencia. Está palabra de sabiduría. Amén. Discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. ¿Cuál don, en qué clasificación de dones quisiera usted tener? Está el de comunicación, lenguas, interpretación de lenguas y profecía. El número 2, el de poder, la fe, sanidad y milagros. Y el 3, de conocimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. En el tercero, ¿usted en cuál quisiera tener? ¿Qué dones quisiera tener usted? De sanidad y milagros. Aleluya.
con el poder de Dios, ¿verdad? Se maneja la fe, ¿verdad? O sea, si no está el poder de Dios, no hay fe. Y sin fe no se puede, ¿verdad?, hacer, ¿verdad?, los dones. Amén. Pero usted mire, los que usted desee, ¿verdad?, Dios se lo puede dar. Pero como le digo, lo principal, ¿verdad?, para Pablo es la salvación en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque con todos estos dones que podamos tener, pero si no vivimos una vida, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad del Señor, con todos estos dones podemos irnos a donde no nos queremos ir. Amén. Por eso es que, ¿verdad?, si nosotros clasificamos los dones, yo dijera, ¿verdad?, el de conocimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de ciencia es preciosa, la palabra de sabiduría, pero el discernimiento de espíritus, eso es lo que todos tendríamos que tener. Porque en estos tiempos van a venir muchos engañadores. Amén, muchos engañadores que te van a engañar fácilmente, ¿verdad? Porque es fácil decir, mira, la palabra de Dios dice así, y te la interpretan al modo que ni por el Espíritu Santo están hablando. Entonces, cuando nosotros verdaderamente tenemos el discernimiento, ¿verdad?, el don del discernimiento de espíritu, no cualquier demonio te engaña. Amén. No cualquier espíritu te va a engañar. Tú vas a saber cuál es de Dios y qué no es de Dios. Aunque te vengan a decir, mira cómo se mueve. No. ¿Verdad? Entonces, por eso es muy importante la clasificación, ¿verdad?, de los dones, la comunicación, ¿verdad?, el de poder y de conocimiento. Es muy importante que podamos, ¿verdad?, ver eso. Esta variedad de dones debe moverse dentro del cuerpo de Cristo, pues ha sido dados para su edificación. Todo esto, ¿verdad?, es para la edificación del reino de Cristo Jesús, para la edificación del pueblo de Dios. Porque si solamente hay lenguas, pero no hay quien las interprete, ¿qué querrá hablar Dios? ¿Verdad? Si es Dios el que está hablando. Porque recuérdese que hay lenguas, ¿verdad?, que son copiadas. ¿Sí me entiende? De todo, ¿verdad?, la gente hace burla. Hay lenguas que son del Espíritu Santo de Dios y hay lenguas que son del enemigo. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener un discernimiento de espíritu para ver si esas lenguas son de Dios o no son de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros, ¿verdad?, podamos tener el discernimiento de espíritu. Así le diga que se sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero en algo en la vida de la persona tergiversó la palabra. ¿Sí me está entendiendo? Y al tergiversar la palabra, ¿verdad?, entonces ya habla lo que ni el Espíritu de Dios quiere decir en la palabra del Señor. Entonces es muy importante que nosotros miremos, ¿verdad? Contrario a algunas, ¿verdad?, congregaciones que detienen o niegan estas manifestaciones, otras hacen demasiado énfasis a uno o a otros dones en particular. Es peligroso, ¿verdad?, dar mayor importancia solo al don de sanidades, pues existen otras manifestaciones no de menos importancia. Muchos anhelan los dones de poder, quizás por ser los más espectaculares, ¿verdad? Porque cuando usted tiene el don de poder y Dios lo está usando en sanidad, tenga cuidado, porque se le puede levantar el apellido, ¿verdad? ¿A quién no se le levanta el apellido cuando Dios lo usa en sanidad o lo usa en milagros? ¿Me entiende? Peor si verá, lo ven entrar allá y ay, ahí viene el que Dios lo usa tanto, ¿verdad? Entonces, a veces es muy peligroso. Hay que tener uno cuidado cómo podemos nosotros caminar. Entonces, muchos anhelan, ¿verdad?, los dones de poder, quizá por ser los más espectaculares, pero no se puede caer en el error de ir únicamente detrás de los milagros y no del Señor. ¿Qué pasaba con todo el pueblo que iba tras Jesús? ¿Iban por los milagros o iban por Jesús? Por los milagros. Ellos no iban por Jesús, ¿me entiende? Porque si hubieran ido por Jesús, hubieran estado como estuvo María y Juan al pie de la cruz cuando a él lo crucificaron.
Si hubieran ido por Jesús, cuando dijeron, ¿verdad?, ¿a quién querían? ¿A Barrabás o a Jesús? Hubieran ido por Jesús y no hubieran ido por Barrabás, aunque hubiera estado la cosa dura, pero no hubieran ido por Barrabás. El problema es que nosotros muchas veces agarramos el evangelio, ¿verdad?, solamente para sacar un provecho. ¿Entiende? Pero en realidad que detrás de Jesús o de conocer al Señor no estamos, sino solamente por un provecho. ¿Verdad? Entonces eso es muy importante que nosotros, ¿verdad?, podamos ver en nuestra vida. Entonces, ¿verdad?, podemos llegar a extremos en lo que, ¿verdad?, la ausencia del don, hagamos, ¿verdad?, alarde de la fe. Sansón hizo alarde de la fe al sentir que el cabello le estaba creciendo. Los discípulos del Señor no pudieron liberar al muchacho epiléptico, probablemente, ¿verdad?, solamente por hacer, miremos en Mateo 17, amén, Mateo 17, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Realmente, ¿verdad?, tenemos una carisma solo de ayudar a la gente, o realmente es un don del Espíritu Santo, ¿verdad?, en nuestras vidas. Entonces Mateo capítulo 17, en el verso 14, miremos la palabra del Señor, aleluya, gloria a Dios. Y es muy bueno porque mire, el avivamiento viene cuando nosotros escuchamos y hacemos la palabra del Señor. El avivamiento no va a venir si no hay palabra en su vida. El avivamiento va a venir cuando hay palabra en su vida. Amén. Porque si usted mira en Segunda de Crónicas en el capítulo 34, dice que Josías, cuando encontraron los libros, cuando encontraron la ley y le leyeron al rey Josías la palabra de Dios, él agarró. Y ahí fue donde él cambió. Si en tu vida no hay palabra, es por eso que estamos como estamos. Amén. Porque el avivamiento va a venir cuando haya palabra en nosotros. Porque el Señor Jesús, ¿cómo reprendió al diablo allá en el desierto? No solamente le dijo, mira, yo tengo el Espíritu de Dios y ahora alabaré, alabaré. No, lo que le dijo por el Espíritu de la palabra, porque escrito está. ¿Me entiende? Entonces, si no hay palabra en nuestra vida, ¿verdad?, ¿qué va a ser de nosotros? Queremos el avivamiento, tenemos que entrar, ¿verdad?, a ver la palabra. Y ahí dice en Mateo 17, en el verso 14, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Me entiende? Porque a veces es mucho alboroto, mucho alarde, ¿verdad? Yo soy discípulo del Señor y yo aquí y allá, pero a la hora ya no hacemos nada. ¿Sí me entiende? Allá en mi país hay un dicho que dice, perro que tanto ladra, no muerde. ¿Verdad? Mejor ahí tranquilo uno, tranquilo, en el momento que le toca hacer las cosas, que sea Dios glorificado, y ahí es donde Dios va a obrar. Pero a veces estamos que yo soñé, que Dios me dijo, que yo soñé, que Dios me dijo. Hay que tener cuidado ahora con el yo soñé y Dios me dijo. Amén, porque dioses hay muchos. Puede que algún Dios te haya dicho. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos tiempos. Y dice, ¿verdad? Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Me entiende? Eran discípulos de Jesús, ¿sí o no? ¿Verdad? Quizá era de los 12 o quizá eran los discípulos que lo seguían. Pero tristemente, mire, ¿por qué el milagro no se hacía? ¿Por qué no se hacía el milagro? Porque era una generación, ¿qué? Incrédula y se puede imaginar. Todo es alboroto,
Pero en realidad las cosas no se pueden hacer porque tenemos un corazón tan malo, incrédulo, ¿verdad? Y perverso. Por eso dice, ¿verdad? Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Pobrecito Jesús, ¿verdad? ¿Se imagina? Ahora se puede imaginar todo lo que le pasó a Moisés. Porque lidiar con un pueblo no es fácil. ¿Sí o no? No es fácil. Recuérdense que lidiar con un pueblo, este tiene un temperamento, este otro, y hay que comprender a todos. Y en el que usted está comprendiendo a todos se vuelve loco. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces dice, miren, respondiendo Jesús dijo, oh generación, no dijo una persona, generaciones, incrédulos y perversos. Porque su corazón, saber que maquinan adentro. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y dice el 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. ¿Verdad? Jesús no anduvo con tanto alarde, sino que solamente llegó, reprendió el espíritu y el muchacho fue libre. Amén. Cuando el Señor va a hacer algo por medio de nosotros, Él lo va a hacer en el tiempo. Amén. Por eso es que uno, ay, es que tan tontita la pastora. No, hay que dejar que sea el Señor. Que sea el Señor el que se mueva. Aleluya. Y dice, ¿verdad? El verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Mire, todavía los discípulos vinieron, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no pudimos? Y le vinieron a preguntar a él. A veces nosotros preguntamos y sabemos en la condición que estamos, por eso no echamos fuera pero ni una mosca, ¿verdad? Y dice el verso 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, ¿verdad? ¿En qué clasificación de los dones está la fe? ¿En el de qué? En el de poder, ¿verdad? Entonces quiere decir que el Señor no está allí, por eso no hay poder, por eso no hay fe. ¿Sí me está entendiendo? Para echar fuera un demonio, ¿verdad? Uno puede tener fe, decir, ay, Señor, yo tengo fe que mañana me van a dar un Rolls Royce. Señor, ese carro yo lo voy a manejar, Señor, ¿verdad? Pero no es lo mismo pedir por un Rolls Royce que orar por alguien para que sea sano. Porque esto es espiritual, aquello es natural. ¿Sí me entiende? Usted puede tener fe que le van a dar una casa, porque es natural. Pero tenga fe para que cuando usted ore por un endemoniado sea libre. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Ay, pastora, si yo tengo fe, si viera que yo, mira el que pedí, mira el que me dieron. Qué bueno, pero no es lo mismo que usted vaya a orar por un endemoniado. Y por eso dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Y el verso 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Sabe por qué? Por eso le digo, no es lo mismo pedir un carro, aunque sea el más caro, ¿verdad? O tal vez el Rolls Royce no es caro, pero, ¿verdad? Algo más caro. No es lo mismo pedir eso, ¿verdad? Que ir a orar por alguien por sanidad. Por eso dice ahí, pero este género no sale sino con oración y ayuno, porque en la oración hay un sometimiento y en el ayuno hay un desligarnos, ¿verdad? Como dice Isaías 58, de todo lo que hay en el alma, ¿verdad? Para poder ir a orar por alguien. Por eso cuando se va a orar por alguien y Dios no lo ha mandado, y peor si estamos así medio
¿verdad? Sale más enfermo que como estaba, tristemente. ¿Me entiende? No, no, ahí no se levanta, ¿verdad? Porque según, o sea, usted tiene el don de sanidad y va a orar por la persona. Cuando se tiene el don, ¿verdad? Pero por eso dice, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces, si nosotros, ¿verdad? O sea, no estamos, ¿verdad? En la unidad, no sabemos realmente qué son los dones, si realmente no sabemos caminar como tenemos que caminar, si solamente, ¿verdad? Hacemos como que somos hijos de Dios, pero no somos, porque no hay esa entrega con Dios, entonces, ¿verdad? Somos presa fácil para no hacer las cosas en la condición que nosotros estamos. Entonces, al margen de los casos anteriores, puede ocurrir un desorden en nuestras, ¿verdad?, reuniones en cuanto a la manifestación de los dones. Hay quienes piensan que hay que dar libertad al espíritu, y es cierto, mas todo tiene su tiempo. Hay quienes desconocen de turnos y por lo mismo viven perdiendo los mismos, ¿verdad? A veces se hace un desorden en lugar de darle el orden al Espíritu Santo de los dones que haya. Recuérdese que en la iglesia no es una exhibición, ¿verdad? En la iglesia es Cristo Jesús, ¿verdad? Yo quiero que me miren que a mí también Dios me usa. Yo quiero que me miren que también yo canto. Quiero que me miren que yo también predico, que pongo manos y que aquí y que allá. No, calmado. Dios, el Señor es Dios santo y poderoso. Amén. Dios lo va a usar grandemente en el tiempo que lo tenga que usar. Como consecuencia de esto es común escuchar, ¿verdad?, frases como qué bendición, ¿verdad? Hoy no hubo palabra, el Espíritu nos visitó de tal manera que se perdieron, ¿verdad?, los turnos. Debemos tener el cuidado de no caer en un falso misticismo, ¿verdad?, que solamente esto, pero también la palabra tenemos que darla, aunque sea 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pero la palabra es la palabra. Amén. ¿Por qué? Al oír la palabra del Señor, ahí te va a dar fe. Cuando entre la palabra del Señor en tu espíritu, allí vas a despertar. Si usted no ha despertado es porque la palabra no ha entrado. Si usted todavía está, ¿verdad?, atrás y viendo otras cosas, es porque la palabra todavía no lo ha despertado. Amén. Entonces, una persona, ¿verdad?, que pretende demostrar todo el tiempo, se mantiene en el espíritu o en la vida sobrenatural, se hace sospechosa. Ni el príncipe, ¿verdad?, de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, vivió una vida sobrenatural todo el tiempo, a pesar de su vida, ¿verdad?, intachable. Él caminaba intachable. Lo que está tratando, ¿verdad?, de decir acá, usted sabe que la gente, es que el Espíritu de Dios y el Espíritu. No, hay un momento donde el Espíritu está ahí y se manifiesta en tu vida y tú bien lo sientes, ¿verdad? Hay una manifestación de tu espíritu. Quizá nadie es tocado, pero el Señor llegó a ti y ese fue tu momento, ¿verdad? Por eso hay que aprovechar el momento del Espíritu de Dios en tu vida. No llegó a los demás, pero llegó a ti. Amén. Por eso es que en lo sobrenatural, en la unidad, en el avivamiento es donde vamos creciendo. Tanto, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios venga a ministrarte y la palabra del Señor que vaya, ¿verdad?, haciendo rema en tu vida. Entonces, ¿verdad?, muchos creen que cuando el Señor reparte dones es porque son santos, ¿verdad? Dios reparte a quien Él quiera repartirle los dones. Ya de nosotros depende cómo ministremos los dones. Amén. No nos van a salvar los dones, pero si Dios te dio uno, ¿verdad? Es que a mí me dio, pero es que yo no quiero hacerlo. Es su problema, ¿verdad? Porque caminamos en una rebeldía delante de Dios. Entonces nosotros, ¿verdad?, no podemos estar en esa unidad que el Señor, ¿verdad?, quiere que nosotros estemos. Por eso, ¿verdad?, la variedad en la unidad. Todos tenemos diferentes dones, pero, ¿verdad?, tenemos que estar en unidad. Muchos creen que cuando, ¿verdad?, el Señor reparte los dones es por santos. No nos engañemos, todos los hombres estamos hechos de un material inflamable. El apóstol Pablo, exhortando a los hermanos de la iglesia de Galacia, les llama la atención en cuanto a haber comenzado en el espíritu y terminaron en la carne.
¿verdad? Mírelo ahí y terminamos con esto. Gálatas 3:3. Gálatas 3:3. Pablo dice que las riquezas del evangelio están en vasos de barro y muchos no reciben del Señor. ¿Por qué? Porque siempre, ¿verdad?, están viendo lo malo de aquella persona. Y dice, mire, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Qué triste, ¿sí o no? No hablemos de nadie, solo pidámosle a Dios. Porque si nosotros empezamos por el Espíritu, sea por X o Y razón, ¿en qué terminas? En la carne, ¿verdad? Muchas veces por tu arrogancia, muchas veces por el corazón que hay, muchas veces por lo que hay en nuestra alma. Entonces, en lugar, ¿verdad?, de seguir creciendo en el Espíritu, ¿verdad?, vamos terminando en la carne. Entonces tenemos nosotros, ¿verdad?, que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos tener el don, tenemos que mantenernos en la unidad, tanto en la unidad con Cristo Jesús como en la unidad entre nosotros mismos. Amén. Queremos entrar al avivamiento, tenemos que pasar, ¿verdad?, por muchas cosas para que podamos entrar, pero si no hay una unidad, si no hay palabra en nosotros, si nosotros solamente estamos por jugar, entonces, ¿qué puede hacer en nuestras vidas? Amén. Por eso dice, ¿verdad?, tan necios sois. Entonces, si nosotros estamos en la carne, es por nuestra propia necedad. Ahí no diga el diablo, es que el diablo me tocó. No, el soberbio, ¿verdad? Recuérdese que Nabucodonosor, cuando se salió afuera y dijo, todo esto que yo he hecho, ¿usted cree que el diablo lo tocó para decir el que todo eso había hecho? ¿Qué cree usted? Arrogancia, ¿me entiende? Ahí va, quizá. No, tranquilo. ¿Y qué le pasó? Ese mismo momento, ¿verdad? Lo que ya le habían profetizado, Dios lo mandó allá, a que fuera a comer allá afuera. ¿Me entiende? Entonces no todo es el diablo. El problema es que nosotros, por no darnos cuenta los problemas que tenemos dentro de nosotros mismos, de nuestra vida espiritual, fácil es meter al diablo. Fácil, ¿verdad? Es que el diablo me tocó, es que el diablo me hizo caer, es que no. Si yo estoy con el Señor, el diablo no me puede tocar. ¿Sí o no? Puede venir, pero no me va a hacer caer, porque hay alguien más fuerte en mí. Aleluya. Entonces, cuando nosotros no queremos reconocer las cosas que verdaderamente tenemos en nosotros, entonces metemos al enemigo, ¿verdad? Es que el diablo, no, soy yo, ¿verdad? Ya tenemos que dejar, por eso la iglesia siempre está enana, porque la iglesia siempre mete al diablo y no reconocemos que nosotros tenemos debilidades, que yo tengo un problema y no quiero reconocerlo porque no quiero salir de allí, ¿verdad? Estamos deseando los dones, pero no deseamos salir de todas las debilidades que tenemos. ¿Para qué? Para que el Señor se manifieste en mi vida. Amén. Así que queremos entrar, ¿verdad?, en el avivamiento, queremos entrar en la unidad. Nosotros tenemos que ver para poder crecer en un camino mejor delante de Dios. Amén. Así que estamos, ¿verdad?, en el tema del avivamiento y vamos a ir estudiando poco a poco para que podamos comprender, ¿verdad?, lo que es el avivamiento. Póngase de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y podamos ver realmente que en nuestra vida necesitamos un cambio. Amén. En nuestro corazón necesitamos un cambio. En nuestra alma necesitamos un cambio. En nuestro espíritu necesitamos un cambio. Mírese usted mismo, usted misma. ¿Hay unidad de usted para los demás? ¿O solo es murmuración? ¿Qué realmente hay en su vida? Amén. ¿Qué realmente hay en su vida, pueblo de Dios? Todos queremos ser apóstoles, todos queremos ser profetas, todos queremos cuánto don hay. Pero realmente
Lo que tenemos que anhelar es nuestra salvación. Gracias por prestarnos su atención. Síguenos en nuestras redes sociales y comparta Ministerio Celos Abiertos Seattle. Puedes visitarnos en el 9800 Harbor Place, Suite 112, Mulquiteo, Washington, 98275. Cada miércoles a las 7:30 estudiamos la palabra de Dios con estudios bíblicos que te harán crecer espiritual, social y emocionalmente. Los viernes son de Celos Abiertos. A las 7:30 disfrutamos de alabanza y adoración en la presencia del Señor con un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Domingos de Victoria con 2 servicios congregacionales, 11 de la mañana y 3:30 de la tarde. Para más información, 206-331-6270. Dios bendiga su vida abundantemente. Hasta la próxima.